bienvenido. Gracias. Te contaba fuera de cámara. Anoche tuve la oportunidad de ver la película, no entera, pero buena parte. Me quedé con la sensación de querer ver más, porque bueno, ya confesé que es uno de mis personajes históricos favoritos. De hecho, de no haber sido por mi señora, mi hijo se hubiera llamado Manuel en homenaje a Belgrano. Pero lo que quería que le cuentes al televidente es empezar por tus sensaciones. Volvé hacia atrás, volvé a tu infancia, volvé a la primaria o a la secundaria, volvé al momento en que te enseñaban historia argentina. ¿Cómo veías en ese entonces a Belgrano y cómo lo ves ahora que tuviste una aproximación, si se quiere forzada, pero debe haber sido placentera, al personaje? Mira, por eso pensaba, lo que decías era muy interesante, porque esa visión que tenemos de Belgrano en la escuela primaria o en el secundario, la idea de la reducción absoluta de toda una vida que tiene una magnitud incomparable prácticamente a el creador de la bandera, cuando empezamos a investigar para hacer la película, inmediatamente saltó como algo muy sorprendente. ¿Por qué estudiamos Belgrano de una manera tan banal, en una anécdota que no significa mucho? Es un emblema patrio, pero no parecía significar demasiado en el contexto de la vida de Belgrano, que es realmente como ninguna otra en la historia argentina. Después nos dimos cuenta, porque además teníamos un historiador que se llama Javier Trimboli, muy brillante, con el que consultábamos constantemente y tomamos literalmente clases con él sobre esa época. Él los asesoraba. Exacto, fue el asesor histórico de la película. Y poco a poco nos fuimos indignando. Había demasiado en Belgrano y había demasiado que ignorábamos de Belgrano. Y después nos dimos cuenta por qué. Porque la historia que nosotros estudiamos es la historia de fines del siglo XIX de Mitre y de Sarmiento. Y creo que la intención de borrar el resto de la vida de Belgrano fue premeditado, tiene consecuencias terribles. Es decir, la ideología de Belgrano era peligrosa y molesta para la época, como lo es ahora. Belgrano es el primero que escribió un estatuto de los naturales, de los derechos de los pueblos originarios. Tenía una ideología, había estudiado en Salamanca, era abogado, pero tenía una ideología de haber leído Demócrito, Spinoza, Rousseau, y había estado muy en contacto con la Revolución Francesa. Era evidente que la decisión de borrar esa ideología de la historia pertenecía a un propósito muy claro. De hecho, también me pasó algo increíble hay un texto de San Martín sobre la ética de un soldado, que es literalmente un texto sobre la desobediencia de vida, lo que un soldado no debe hacer incluso bajo órdenes por cuestiones éticas. Obviamente eso en la dictadura, cuando yo estudié, no lo estudiamos. El San Martín, el Belgrano que nosotros estudiamos son personajes... En Argentina fondo, sí vamos a tener hasta una ley que justificara la obediencia de vida. Por supuesto, pero por supuesto todo esto tiene un propósito, y un propósito muy claro en la educación. Yo creo que hay una educación que es muchísimo peor que la ignorancia, y es una educación muy precisa sobre la sociedad, los derechos, la igualdad, etc. Belgrano era muy revolucionario para la época, porque esta era la primera vez en 2500 años de historia, después de la Revolución Francesa, que alguien podía pensar qué pasaría si todos tenemos los mismos derechos. Los indios, los esclavos, los mulatos, los mestizos y las familias patricias, que eran los que hacían negocios en la Revolución. Eso era una idea que no le caía muy bien a nadie. Esa es la idea que subyace en la película cuando ustedes lo contrastan, el personaje de la esperanza y de los ideales, de creer que todo era posible, con el moribundo en su lecho de muerte, y además quebrado económicamente, realmente sin nada, pero además sintiéndose fracasado en esa tarea. Y sintiéndose fracasado porque había estado olvidado. Yo creo que hubo mucha voluntad en la historia argentina de borrar elementos de la historia. No sabes lo difícil que es encontrar textos sobre pueblos originarios, sobre mujeres, sobre esclavos. Es extraordinariamente difícil porque después, yo creo que después de la conquista, después de la gran masacre de los pueblos originarios también,
Hubo un segundo genocidio que fue borrarlos de la historia, borrarlos del inconsciente, borrarlos del tejido de la naturaleza de la que estamos hechos. Y creo que Belgrano, por un lado, tenía que ser consciente que lo que llevó a cabo en Tucumán y Salta era imposible. Yo todavía no entiendo cómo ganó esas batallas. Alguien que estudiaba, camino a la batalla, estudiaba con manuales militares y enfrentaba un ejército 3 veces mayor. Él tenía 1.500 soldados, 500 estaban heridos. Era imposible. Tucumán y Salta son 2 batallas imposibles. Si las hubiese perdido, los realistas hubiesen llegado a Córdoba y a Buenos Aires muy pronto. Tranquilamente. Y todo el norte argentino sería hoy Bolivia, Perú, Paraguay, no sé muy bien, ¿no? Alguna parte del Alto Perú. Inclusive sus derrotas en Ayohuma y tienen un sentido estratégico. Y además, o sea, es comprensible. Yo creo que el hombre derrotado, por un lado se sentiría derrotado porque Belgrano en algún momento tiene que haber pensado con su ideología, su cultura de una magnitud, tiene que haber pensado, esto es posible y es posible hacerlo ahora. Y me parece que Belgrano era, con muy pocos otros, un elemento capital para entender lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego, incluso con la bandera. La idea de independencia de Belgrano en 1812 era intolerable para el gobierno. Los comerciantes querían seguir comerciando con España y con Inglaterra. Era peligroso, siempre lo fue, todavía lo es. Bueno, pero también fue muy hábil en eso, digamos, porque de alguna manera la bandera, digamos, el celeste es borbónico, es precisamente un gesto de conciliación hacia los que no querían dar ese paso de decir, bueno, seamos un país libre. Y de otro lado lo que busca, y lo plantea bien la película, es no se puede pelear contra alguien si no tenemos un ideal o una imagen que nos haga comulgar a todos. Por supuesto, y encontrar esa identidad, encontrar la naturaleza de la identidad y el sentido de esa identidad. Había 10 personas que tenían el mismo propósito, 10 personas que buscaban lo mismo, no había muchos más. Cada uno del resto peleaba por sus propias razones, pero la convergencia de ideas entre pocos, Castelli, Monteagudo, San Martín, Güemes, etcétera, Moreno, sobre todo. Bueno, nosotros estudiamos una parte increíblemente anecdótica y banal de esas vidas. Y un punto más antes de ir al corte, porque tenemos que ir al corte. Uno de los pocos argentinos que se negó a levantar armas contra sus propios hermanos. Por supuesto. En el próximo bloque nos vas a contar por qué la película se centra en ese de 1812 a 1820. ¿Por qué pasa un poco por alto el éxodo jujeño, que a mí me parecía? Tal vez lo hicieron conscientemente para después tener material para otra película, porque realmente me parece uno de los hechos históricos más rescatables de la historia argentina, y si no te lo propongo. Feliz de hacer, te digo, mañana empezaría de nuevo con cualquier año de la vida de Belgrano, cualquier aspecto. Y voy a abusar de vos para que contestes precisamente a mis hijos, ¿por qué la bandera que izaron en aquel entonces tenía solo una franja celeste y una blanca? Pero eso en el próximo bloque.